¿Qué hace que muchas personas estén automedicando y probando alternativas para enfrentar con remedios caseros y no autorizados el COVID-19, si no es por culpa de las mismas autoridades que no se ponen de acuerdo, dejando al ciudadano en una situación de indecisión sobre a quién creerle, a quién le creemos nosotros? No se ponen de acuerdo, no hay una información realmente oficial y que tenga credibilidad para uno seguir las recomendaciones de las autoridades. Bienvenidos. Yo le ruego a nuestros médicos que tengamos todo el apoyo sobre ellos, pero que no politicemos esta situación. Nosotros decimos que el sistema de salud está colapsado en Bogotá porque cuando tú llegas a un 90% de ocupación de UCIs, el margen de maniobra de ese 10% se puede copar en cuestión de horas. No es correcto ni es cierto hablar de colapso del sistema hospitalario de Bogotá. Ese 10% de margen equivale aproximadamente a 120 camas, un poco más de 100 camas para 5 millones de personas que están circulando no solo por COVID, porque se aumenta el contagio, sino que aparecen también otras patologías. Eso se colapsa en cuestión de minutos. Aquí nada colapsado, nada cerrado, ningún paciente se ha dejado atender. Que tengamos alta ocupación no quiere decir que haya colapso. Yo les ruego que tengamos la prudencia en las cosas que se afirman, que no son ciertas. Nosotros ya tenemos cifras oficiales de 78 muertes aproximadamente en Bogotá que se da por fuera de los hospitales. Colapso transmite la sensación de que hay gente que se está muriendo porque no la atienden. Eso es falso. Nosotros ya tenemos cifras oficiales de 78 muertes aproximadamente en Bogotá que se da por fuera de los hospitales. Nadie en Bogotá a lo largo de estos meses ni en las próximas semanas va a dejar de ser atendido. No es cierto que en Bogotá haya colapso hospitalario. Eso es absolutamente falso. Nosotros decimos que el sistema de salud está colapsado en Bogotá porque cuando tú llegas a un 90% de ocupación de UCIs, el margen de maniobra de ese 10% se puede copar en cuestión de horas. Es lo que tiene que ver con la introducción que les hago de este videotip. La alcaldesa de Bogotá desmintiendo, diciéndole falso a los médicos que son los que tienen el manejo realmente del conocimiento sobre esta crisis humanitaria en cuanto a la pandemia del COVID-19, y la alcaldesa de Bogotá diciendo que no sean mentirosos, que no politicen, que realmente no es como ellos dicen. Entonces, ¿a quién le creemos? Al líder político, porque está en una posición privilegiada de entregar puestos, de darle mermelada a los medios de comunicación convencionales, de darle mermelada a los presidentes de organizaciones en los barrios, y como está, o sea, en pocas palabras, al rico todo le luce porque es el que puede dar. Entonces, como ella es la alcaldesa de Bogotá, hay que aplaudirla por encima de quienes tienen la responsabilidad de manejar y controlar la salud de los colombianos. Entonces, y eso también va para algunas federaciones médicas. Algunos están diciendo que la cuarentena no es necesaria totalmente, otros dicen que sí. Entonces pónganse de acuerdo porque nos tienen a nosotros en una incertidumbre bastante fregada. La doctora Carolina Corcho es la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Ella es una autoridad en este tema de salud, además que es una crítica de las EPS, del manejo que se le está dando a la salud en Colombia, una crítica de la ley 100. ¿Y cómo va a decir la alcaldesa de Bogotá que no se le crea a los médicos que dejen de politizar, cuando ella está diciendo que sí tienen reporte de que se les está muriendo gente fuera de los hospitales, gente que no tiene cómo atenderse? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde le estamos apostando? ¿A quién le creemos? Y ustedes, ¿por qué ponen el criterio médico por debajo de su propia salud? Es increíble cómo nos tienen a nosotros los colombianos que no sabemos qué hacer, y la gente cayendo en un juego político en el que nos está enredando la alcaldesa de Bogotá junto con el presidente de Colombia, Iván Duque. Son dos personas que están haciendo politiquería con la salud de los colombianos y no nos estamos dando cuenta porque los medios de comunicación nos están haciendo creer que hay dos propuestas diferentes, una que maneja el presidente de la República y otra que maneja la alcaldesa de Bogotá, pero que si ustedes se sientan a analizar, a pensar, a ponerse la mano en el considere y analizar, se dan cuenta que es lo mismo, dicen lo mismo, pero en otras palabras para engañar a la población. Miren estos titulares, por ejemplo, el de RCN dice: presidente Iván Duque descarta cuarentena total en Bogotá. El mandatario aseguró que deben seguir tomándose medidas de manera sectorizada para frenar velocidad del contagio. Eso es lo que dice el presidente de Colombia.
Entonces muchos colombianos dicen, es que como ese es un inepto, claro, porque sale desde el odio que le tienen al presidente y tienen todo el derecho a odiarlo por lo que quieran, porque tampoco es que yo esté diciendo, ese señor no sabe ni dónde está parado, es otro corrupto. Entonces él dice una cosa. Sin embargo, mire lo que dice el espectador, dice este titular. Claudia López acoge solicitud de médicos y evaluará posible cuarentena total en Bogotá. Tras una extensa reunión con asociaciones y federaciones médico-científicas, la alcaldesa de Bogotá anunció que estudiará la petición que le hicieron de una cuarentena en toda Bogotá, entre otras medidas. El martes 21 de julio habrá otra reunión con presencia del gobierno nacional para definir qué paso se da. Entonces, a ver, ¿cuál es lo distinto? La una dice que lo va a evaluar, el otro dice que no es necesario. Para el mismo caso es igual, para el caso es lo mismo, se está diciendo en otras palabras, ninguno de los dos está tomando acciones reales para evitar que el contagio siga de la forma acelerada como se está dando en Bogotá. Después que ya se empieza a analizar el tema y comienza a desbordarse, ¿qué vamos a ver? A una alcaldesa de Bogotá lavándose las manos diciendo, es que el presidente el día sin IVA fue lo que aumentó, disparó el contagio y las marchas en Bogotá, y se lava las manos porque tenemos como presidente a un inepto que político no tiene ningún liderazgo, y por eso también se deja sabotear y manosear de la alcaldesa de Bogotá. Están trabajando en llave. Entonces, realmente, mire, por ejemplo, los médicos recomiendan que Bogotá regrese a cuarentena total. Ellos le enviaron una carta. A través de una carta, 14 agremiaciones médicas argumentan que la capital del país requiere un cierre total de al menos 2 semanas. Pero la señora alcaldesa le está diciendo a los médicos, dejen de politizar, que eso es mentira. Mire, voy a leerles esto que salió en el Tiempo el 14 de julio. Bogotá es una ciudad muy grande y heterogénea, y el comportamiento del virus es distinto por zona. Por eso decidimos con el gobierno nacional y el comité asesor de epidemiólogos que era mejor hacer cuarentenas focalizadas por localidades. De esta forma, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a través del Tiempo la carta que este lunes les enviaron a ella y al presidente Iván Duque 14 gremios médicos, en la que solicitan que ante el aumento vertiginoso de casos de COVID-19 en el país, que tiene como foco la capital, se cierre completamente la ciudad durante 2 semanas. ¿Qué está diciendo la alcaldesa aquí? ¿No es lo mismo que está diciendo el presidente? Entonces, ¿ustedes por qué se dejan enredar? Yo a veces veo por ahí en las redes sociales, esa vieja es una berraca, porque se pone a pelear con el presidente y nos enredan en eso. Son realmente, de verdad, analicemos qué es lo que nosotros queremos, pero estamos en una incertidumbre. Yo sé que mucha gente no le gusta que se toquen esos temas porque están totalmente politizados y ponen la política por encima de la salud, pero para mí, alcalde y presidente están haciendo las cosas iguales. Es mi opinión, usted no tiene por qué pensar como yo. Ahora, mire todo lo que está pasando. Los médicos decidirán quién vive y quién muere, es lo que se está viendo aquí prácticamente. Mire, los jefes intensivistas deberán decidir a quién atienden y a quién no en una UCI cuando escaseen los respiradores. Esto quiere decir que los médicos deberán decidir qué paciente recibirá ayuda de ventilación y a quienes de los que están recibiendo respiración artificial se les suspende para brindársela a otra persona con más posibilidades de sobrevivir. Bajo este criterio, los intensivistas decidirán sobre la vida de los pacientes COVID-19. ¿Usted cree que eso no es una vida triste? Vean, escuchemos este audio del doctor Ramón Abel Castaño, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Él fue el líder del equipo que redactó los protocolos para la priorización de casos de coronavirus. Mire lo que él dice, escuchemos. Hay que confiar en nuestros médicos intensivistas. Ellos van a estar ahí en la línea del fuego tomando decisiones con la mayor imparcialidad, con la mayor transparencia y con el mayor respeto por la dignidad humana. La expectativa razonable de que el paciente supere el episodio agudo. La expectativa de vida que tenga ese paciente, pero teniendo en cuenta las enfermedades coexistentes en ese momento, las otras enfermedades que tenga el paciente. Y tercero, la cantidad de recursos que se espera consumir para superar ese episodio agudo. Oigan, ¿realmente hay dignidad después de la muerte? ¿Cómo nos va a decir el médico que vamos a tratar con dignidad la muerte? Él fue uno de los que redactó esos protocolos de cómo escoger. No estoy hablando mal del médico, ojo, ¿no? Lo que estoy haciendo es una pregunta. Esos protocolos están redactados bajo los criterios de las EPS, bajo los criterios de la ley 100, porque a mí me da mucha pena, pero si un médico salva
o estudia para salvar vida, no debe resignarse ante la muerte. Dice, hay dignidad después de la muerte. Bueno, vamos a escuchar otra parte de lo que dijo el doctor Ramón Abel Castaño, que es miembro de la Academia Nacional de Medicina, repito, y fue una de las personas que trabajó en la redacción de esos protocolos, ¿no?, de priorización. No es una situación fácil para nadie saber que un ser querido que se podía haber beneficiado de la UCI no le dieron esa oportunidad porque había otro candidato que tenía mejores opciones. Pero así son todas las situaciones de emergencia. Así ocurren los terremotos, así ocurren los desastres naturales. Lo que nos obliga el principio de beneficencia es a darle todas las medidas paliativas de mitigación del dolor, del estrés, de la ansiedad, de la disnea, porque no pueden respirar. Y en ese sentido, pues hay muchas medidas para hacer que ese tránsito al final de la vida sea lo menos traumático posible. Él dice algo y yo hago una pregunta. ¿Así son todas las situaciones de emergencia? ¿Es la resignación ante la incapacidad de un Estado de invertir menos en corrupción y más en la salud? ¿Tenemos que resignarnos? En un país decente no se estaría decidiendo entre quién puede vivir y quién debe morir, sino que hoy estaríamos con las suficientes camas UCI, centros hospitalarios en óptimas condiciones para atender la emergencia. Entonces aquí es donde toma validez la propuesta de desobediencia civil hecha por Gustavo Petro, de que tenemos que declararnos en desobediencia civil tanto pacientes como médicos, para que realmente se le dé la atención básica como debe ser. Pero no, nosotros salimos a aplaudir y a justificar que en vez de invertirle al San Juan de Dios, que es una estructura que no se va a caer porque le pongan camas UCI, porque le monten 100, 500, 300 o 1000 pacientes, no se va a caer, sino es refaccionarla. Aplaudimos que se hayan invertido una millonada en Corferia, que eso realmente no es la prioridad en este momento. La prioridad es salvar personas con COVID-19. Lo aplaudimos por una sencilla razón. Petro está en contra de eso, y es que es la alcaldesa, es que esa vieja sí es berraca, y es la alcaldesa porque ella es la que al rico le luce todo, y como ella tiene el poder para comprar medios de comunicación, se gastó una millonada pagándole a los medios de comunicación convencionales para que la compararan con las líderes mundiales, las lideresas mundiales de la política. ¿Qué mujer? No se trata de eso. Reaccionemos, vamos a esperar que sean nuestros familiares o nosotros mismos quienes estemos en esa situación. Tú vives, tú no vives. No, realmente. Ahora, y no vengan a decir que porque eso ocurre en todo el mundo, dice el médico, que no, es obvio que eso ocurre en todo el mundo. ¿Y por qué ocurre en todo el mundo? Es que en los gobiernos del mundo están al frente corruptos capitalistas que han deshumanizado la vida y la salud. Es que el capitalismo todo lo ha vuelto un comercio, han deshumanizado la vida. Eso nosotros no podemos conformarnos. No es que eso suceda en todo el mundo, no señor, es que esos sistemas mundiales en el mundo hay que cambiarlos totalmente. Es que si hubiese menos corrupción en este país, tuviésemos unos mejores sistemas hospitalarios, más camas UCI. En este momento el dilema de los médicos, que es duro para ellos que estudian para salvar vidas, tengan que decidir, usted se tiene que morir porque la cama, se necesita esta cama UCI para aquel que es más joven, o de pronto, es que aquel es el hijo del doctor fulano que tiene platica, y este pobre pendejo lo que le sale caro al Estado, dice. Y qué moral, dice el médico, tranquilo, se le va a garantizar a su familiar una muerte digna, que no sea tan dolorosa, que muera con una hermosa sonrisa. No, realmente nosotros tenemos que reaccionar. Y yo sé que a mucha gente no le gusta que se haga esto. Incluso este video yo mismo lo voy a censurar. Yo sé que antes que YouTube me lo censure, yo mismo lo voy a desmonetizar. No voy a ganarme nada por montar este video. De lo poquito que le da uno a YouTube no voy a ganarme nada, porque es un tema bastante polémico. Y antes que YouTube me lo censure, yo mismo lo censuro. Y hago una aclaración: YouTube censura porque son los protocolos que aquí en Colombia le indican, si no le quitan a pauta. No es que YouTube esté de cacería de uno. En otros países esto que estoy diciendo aquí lo pasan normal y pautan normal y le dan reconocimiento a uno. Pero no, a mí me interesa son ustedes. A mí no me importa si por este trabajo yo no siento que lo estoy haciendo gratis, siento que estoy concientizando y mucha gente le va a dar el valor. Era lo que quería comentar con ustedes en el día de hoy. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson, el Chanero Ormesto, su reportero digital de Identidad Caribe.
Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.